Gloria a Dios, hermanos. Una vez más los saludamos desde este ministerio Fundamento en Cranston, Rhode Island. Y le damos las gracias desde este lugar por compartir con nosotros nuestros estudios, por sus opiniones, por llamarnos y darnos orientaciones, por las preguntas que nos hacen y por los halagos que de una forma u otra también nos mandan, contando primeramente que primero a Dios sea la gloria. Él es el que manda y ordena el conocimiento a través de su Espíritu. Somos solamente instrumentos que Él usa en estos últimos tiempos, donde la nueva reforma de lo que Dios va a hacer en este planeta ha empezado. Esperamos, hermanos, vernos en muy poco tiempo, porque próximamente empezarán a quitarse la cuarentena en las iglesias, pero no tenemos mucha prisa en venir a reunirnos a este lugar como lo hacíamos antes, porque debemos ser sabios. Y cuando ellos ordenen que se quite todo y que podamos regresar a las iglesias, nosotros en este ministerio Fundamento vamos a durar en nuestras casas por lo menos 2 semanas más. Y vamos a ir haciendo un análisis. No vaya a ser que ese brote de esa epidemia llamada el coronavirus se propague de repente y empiece a hacer peores estragos que lo que hizo primero. Porque el hecho de que nos digan que podemos reunirnos, nos digan esto, nos digan aquello, nada de eso implica de que el peligro ha pasado y de que el coronavirus ha desaparecido. Por eso debemos ser sabios, no andar con prisa. Gracias a Dios en este lugar, Dios nos bendice y siempre nos ha bendecido y nos ha dado siempre la forma de mantener todo lo que es necesario en este lugar, sin tener que acudir a las prácticas que otras congregaciones, no todas, pero muchas, acuden. Gracias a Dios podemos decir con júbilo y con halago hacia el Señor que hasta aquí nos ha ayudado Dios, sin tener que entrar en esas cosas y en esas prácticas. Vamos a hacer, hermano, lo que a Dios le agrada para empezar este estudio, y espero que usted se edifique en su casa. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Danos, Señor, la luz que necesitamos para poder ver las cosas que hay detrás de esta escritura. Danos las llaves a través de tu Espíritu para que podamos abrir y tener el código de ese cerrojo, para que nosotros podamos ver hoy lo que antes no podían ver y que podamos oír lo que antes no podían oír. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. En esta tarde, hermano, vamos a hablar de un tema que es muy peculiar, pero muy poco escudriñado. Vamos a hablar y vamos a ver la mejor forma en que el Espíritu del Señor nos pueda ministrar y nos pueda enseñar la forma de enseñar estas cosas que hoy vamos a hablar, porque son temas un poco complicados en un sentido, principalmente para los fanáticos y para los religiosos, y en otro sentido no complicado. Todo depende del espíritu que nosotros le hayamos pedido al Señor con fervor. Si nosotros le hemos pedido al Señor con fervor espíritu de sabiduría, inteligencia y discernimiento, la Biblia dice que Dios todas las cosas nos las dará por añadidura. Entonces no vamos a tener muchos problemas. Pero si nos hemos pasado el tiempo en la iglesia pidiendo otras cosas, pues seguimos siendo ciegos y teniendo oído no oyendo
y viendo ojos y no mirando. Bueno, hoy vamos a hablar y nos vamos a referir en Apocalipsis 21, versículo 1. Y vamos también a navegar en Apocalipsis 22, versículo 5. Vamos a andar también en Apocalipsis 21, capítulo 9 y 10. También navegaremos en Génesis 48, Génesis 49, donde vamos a ver si nos da el tiempo, si no lo dividimos en dos, este estudio, para que usted pueda entender bien que cuando la Biblia en Génesis habla y mienta el nombre de Jacob, es una cosa. Y cuando la Biblia mienta el nombre de Israel, es otra cosa. No es lo mismo cuando en la Biblia Dios usa el nombre y dice Jacob, a cuando la Biblia usa el nombre y dice Israel. Dios está hablando cosas diferentes. Por lo tanto, hay que tener mucha vista y tener mucho acento en lo que son las comas, los puntos y comas, los puntos y aparte, las separaciones. Ver donde hay plural, donde no hay plural. Y tener mucha vista a lo que estamos mirando para que Dios nos pueda dar esa llave y penetrar y encontrar muchas cosas. Vamos a leer, refiriéndonos a esto, Apocalipsis, capítulo 2, versículo 2. Y vamos a ver qué nos dice la Escritura. Pero más que todo, tome su papel, tome su libreta, tome su lápiz y empiece usted a escribir todas estas referencias que yo le doy con estos versículos, para que después usted haga sus estudios a través de escudriñar la Biblia y pueda Dios darle a usted las revelaciones que Él tiene guardadas. Porque en este pueblo que le pertenece a Dios no hay selección, ni hay nadie especial. Todos somos iguales. El problema está en que unos buscamos más y otros buscamos menos. Unos tenemos maestros que no pueden tener quizá por alguna razón el conocimiento de la enseñanza, y otros pueden tener maestros que pueden tener un conocimiento mucho más amplio y enseñar de otras formas. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día en este planeta, principalmente en la iglesia? Y por eso vemos grandes hombres y mujeres que se están levantando hablando de la Escritura muy diferente a como se hablaba 60 años atrás. Y leemos la Biblia en Apocalipsis 2, versículo 2. Y oiga lo que dice la Biblia. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, punto y coma, y que no puedes soportar a los malos, coma, y has probado a lo que se dicen ser apóstoles, coma, y no lo son, coma, y lo has hallado mentirosos. Lo voy a leer de nuevo. Yo conozco tus obras. Aquí está hablando el Señor Jesucristo. Y tu arduo trabajo y paciencia. Entiendo y sé que tú no puedes soportar a la maldad que hay en la tierra y a los malos que hay dentro de mi pueblo. Y tú lo has probado y has estado junto con ellos, con los que se dicen dentro de mi pueblo que son apóstoles, pero yo, Jesucristo, te digo que no lo son. Y lo es hallado fatuo y lo es hallado culpable y mentirosos. Cuando el Señor Jesucristo nos dice estas palabras en este capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 2,
el Señor Jesucristo nos está diciendo ponga mucha atención, porque hay un misterio en la iglesia de ciertos personajes o de personas que han sido llamados apóstoles porque son apóstoles de hombres. No lo he llamado yo. Y ellos dirán en las congregaciones que lo llamen apóstoles, pero yo les digo a todos ustedes que lo he hallado fatuo, he hecho balance y son mentirosos y no son mis apóstoles. Entonces Dios nos está diciendo también, y en esta escritura hay un misterio para que usted lo escudriñe, para que usted pueda entender por qué el Señor Jesucristo nos dice esto en Apocalipsis 2, versículo 2. ¿Por qué en el Apocalipsis? ¿Por qué Él no nos da esta escritura en el Génesis? ¿Por qué no nos da esta escritura en Timoteo? ¿Por qué no nos da esta escritura en Mateo, en los Evangelios? Sino que nos da esta escritura cuando manda a escribir en el Apocalipsis y nos la manda a poner en los versículos que pertenecen a la iglesia y en los capítulos concernientes a la iglesia en el Apocalipsis. Porque en el Apocalipsis, cuando se acaba el capítulo 3 y caemos en el capítulo 4, se acabó la iglesia. Ya Dios no vuelve a trabajar más con la iglesia hasta que llegamos a Apocalipsis 19, versículo 11 en adelante. En todos los otros intermedios empieza el Señor a usar a los ángeles. Y entonces vemos y nos tenemos que hacer esta pregunta. Entonces usted, como una persona, una mujer, un hombre que es estudioso de la Escritura, usted tiene que entender que si esas preguntas están aquí es porque en alguna parte de la Escritura el Señor Jesucristo sabe que hay un misterio escondido detrás de esa Escritura y Él te está diciendo, yo digo que lo que dicen ser eso no lo son y que son mentirosos. Más adelante vamos a ver en la Escritura en dónde están los versículos donde Dios detalla el por qué el Señor Jesucristo en su palabra aquí dice que lo que se digan ser apóstoles, porque sean apóstoles de hombre, no lo son. Porque el apóstol Pablo, cuando él hizo una referencia a su apostolado, él dijo que él no era apóstol de hombre, sino llamado por el Señor Jesucristo. O sea, una cosa son los hombres poniendo y nombrando personas, y otra cosa es que en este sentido el sello de la estampa tiene que venir directo del Señor Jesucristo. Misterios de la Escritura. Dios el Rey esconde las cosas, dice Proverbio 25. A nosotros, a los príncipes, a los que escudriñamos la palabra, en lo que Dios ha puesto su espíritu, a nosotros se nos ha dado el buscar y encontrar lo que el Rey ocultó. Gloria a Dios. Entonces vamos a leer ahora Apocalipsis 21. Vamos al capítulo 21 de Apocalipsis y vamos a leer el versículo número 2. Vamos a ir al paso, como siempre, porque estas cosas son bien delicadas, porque son cosas que están hechas para escribirla y estudiarla en forma cronológica y llevarla a una altura sistemática o temática. No son para llevarlas a términos textuales ni expositivos, porque hay demasiados misterios que hay que descubrir. Hay que quitar el manto, quitarle el polvo a la Escritura y empezar a hablar las cosas grandes que Dios tiene dentro de ella. Gloria a Dios por todos esos hombres y mujeres que se están levantando y enseñando la Escritura. Leemos en Apocalipsis 21, versículo 2, que dice, pero vamos a leerlo desde el 1. Dice,
vi un cielo nuevo y una tierra nueva. 2 puntos. Él vio con sus ojos cielo nuevo y tierra nueva. Pero después que tenemos esos 2 puntos, dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, coma. Y al pasar el primer cielo y la primera tierra, el mar ya no existía más. Aquí vemos que tenemos la palabra cielo, tenemos la palabra nuevo, tenemos la palabra tierra, tenemos la palabra primer cielo, tenemos la palabra primera tierra, tenemos la palabra el pasado, o sea, pasaron. Y vemos que nos da una información de que allí el mar no existe. Vamos al capítulo 2. Separe los versículos, pares en cada coma, en su cuaderno de estudio, saque las palabras principales, escríbala, ponga su coma, deje el espacio para que usted escudriñe y ponga en ese espacio, dividido en A, B, C y D, las cosas que usted va encontrando que Dios le va dando. En este escudriñamiento, en buscar el fundamento de la Escritura, en buscar el principio de lo que usted va a hablar, porque el tiempo de venir a hablar y hablar y hablar se acabó. Ahora hay que hablar con principio, hay que buscar con fundamento, para que las personas que van a las iglesias se llenen, entiendan, tengan un motivo por qué ir a su casa a escudriñar algo, no que lleguen vacío y se vayan vacío. Gloria a Dios. Dice el versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Observe bien, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Dice, vi en el versículo 2, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Observe bien que ahora en el versículo 2, él le da el nombre. Mientras que en el versículo 1 de Apocalipsis 21, él no le da el nombre. Ahora él no está dando otra pista, no está dando el nombre. Coma, nos dice, vi a la santa ciudad, coma, la nueva Jerusalén, coma, descender del cielo. Él no está diciendo que él cuando miró y miró hacia arriba, la vio descender del cielo. No dice que la vio que ya has descendido. Tampoco dice que la vio descender en forma objetiva de que lo que está mirando ya está ahí, al borde de la tierra. Dice que la vio descender del cielo, pero nos da ahora una pista grande. La vio descender del cielo de Dios. Entonces no la vio descender de cualquier cielo. No la vio que entró a la atmósfera de la tierra. No la vio en el círculo de la tierra. La vio partiendo del cielo de Dios, del tercer cielo, de la tercera dimensión, de donde dio a vista. Allá él fue llevado por el Espíritu y vio a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de él. O sea, estaba lista para empezar Dios a hacer un trabajo y usar la nueva Jerusalén para que las profecías de Apocalipsis 21 y 22 empiecen a cumplirse hacia los moradores de la tierra. Coma, dice, la vio dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La vio de la misma manera con que se viste una mujer bien ataviada para ir a la boda. Y se prepara para darle
a esa mujer que ama lo que le va a hacer un signo de compromiso, que es el anillo de la boda. Porque la Nueva Jerusalén es el anillo de boda que Dios, al Cristo descender a la tierra con la iglesia, regresa con ella porque se la ha llevado, ha ido a un matrimonio, se ha casado con ella y cuando se casó le puso el anillo que es en símbolo la ciudad de la Nueva Jerusalén. Gloria a Dios. Sin embargo, ahora vamos a leer el capítulo 22 de Apocalipsis y vamos a leer el versículo 5. Y ponga Apocalipsis 21, 1 y versículo 1, versículo 2. Y al lado de ese versículo usted pone una B corta y una S y pone Apocalipsis 22, versículo 5. Y oiga lo que dice 22:5. Dice: no habrás allí más noche, y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Voy a leer de nuevo. No habrá allí más noche que los que allí. No habrá ya en la ciudad que usted leyó en Apocalipsis 21, versículo 2, y versículo 1 y versículo 2, en la ciudad que usted leyó que descendía del cielo, la que él vio que empezaba a descender. Y él te está diciendo, y en esa ciudad que cuando yo fui llevado en el Espíritu, yo la vi salir del cielo de Dios, no de cualquier cielo, del cielo de Él. La vi partir, la vi que empezó a descender. En aquella ciudad no tendremos necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque el Dios el Señor los iluminará, punto y coma. Y aparte de eso, reinarán por los siglos de los siglos. Entonces, tenemos tres ciudades. Tenemos entonces en la Escritura tres Jerusalén. Aquí vemos envuelto en Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22, vemos envuelto tres ciudades, tres Jerusalén. Tenemos a la ciudad actual que existe ahora, que es la ciudad de Israel, donde está la ciudad de Jerusalén. Tenemos la ciudad celestial. O sea, tenemos la ciudad de Israel, donde está la Nueva Jerusalén. Tenemos la ciudad celestial, una ciudad literal en el cielo. Y también tenemos lo que es la Jerusalén mística, la de la cual no habla el Apocalipsis. Entonces vamos a ver que son tres ciudades: la actual, que está aquí en la tierra; la celestial, la cual está en los cielos; y la ciudad mística, de la cual nos habla el Apocalipsis. Pero ahora tenemos que, con todo esto que hemos analizado, ahora tenemos que hacernos una pregunta. ¿Es la ciudad del versículo 2 del capítulo 1 de Apocalipsis la misma ciudad que tenemos en el versículo 9 y 10? Vamos a ver. Vamos a ver Apocalipsis 21. Vamos a ver Apocalipsis 21, versículo 9 y versículo 10. Y vamos a ver si la ciudad del versículo 2 de Apocalipsis 21 y la ciudad del versículo 9 y 10 de Apocalipsis 21 también son la misma. Vamos a ver, vamos a hacer una relación
en donde Juan habla en Apocalipsis 21, 1 y 2, y nos habla de una ciudad que viene de Dios y que está descendiendo. Y vamos a ver si la ciudad que Juan nos habla en el mismo capítulo 21, pero que la vemos y la encontramos en Apocalipsis en el versículo 9 y 10. Entonces leemos Apocalipsis 21, versículo 9, y dice: Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá. O sea, lo llevó en el espíritu, y yo te mostraré la esposa, la desposada del Cordero. Oiga bien, ponga mucha atención, porque por eso es que le dije que tome su lápiz, su mascota, su libreta, para que escriba, porque no iba a ser lo mismo lo que hablamos cuando empezamos, que no iba a ser lo mismo que el desarrollo cuando empecemos a analizar y a escudriñar lo que dice un versículo y lo llevemos y lo comparemos con el otro. Entonces empezamos a ver que hay un mar de misterio que quizás antes no lo habían visto. Vamos a leerlo otra vez. Dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿A quién es que le va a mostrar? A la ciudad de la Nueva Jerusalén. Ese es un punto. Pero puede ser que no esté hablando de eso y que está hablando de la Jerusalén mística, cuando el Señor desciende y empieza Él a llevar un gobierno o una sugerencia en la tierra de acuerdo a su reino milenial, que nos dice que la ciudad estará sobre la tierra. Ya la ciudad no va a estar descendiendo del trono de Dios, sino que ahora va a estar en el círculo de la tierra donde termina la estratosfera para salir al cosmos. Como un satélite que da vuelta, como la luna que usted la puede ver, así usted la va a poder ver. En el versículo 1 y 2 de Apocalipsis 21, usted no la puede ver porque ella está escondida en los universos paralelos, allá en el reino de Dios, en el tercer cielo, a donde fue Pablo, que cuando subió y bajó pudo ver y tener la revelación de todos los demonios y los principados y la potestad del aire. Por eso él dijo que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra potestades de las tinieblas, espíritu de maldad, que no pertenecen a este mundo y que viven en el aire, en el cosmos. Allá fue Pablo, a esa ciudad que habla Apocalipsis 21, versículos 1 y 2. Y él pudo ver todo cuando subió, y pudo ver todo cuando fue a otro lugar y oyó que hablaban cosas inefables. Y cuando él regresó hacia la tierra, el ángel que lo llevó en el espíritu le enseñó y le mostró todos esos misterios. Y por eso Pablo escribió el libro de los Efesios y nos habla de estas cosas. Entonces vamos a leer ahora el versículo 10 y vamos a ver qué nos dice el versículo 10. Dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa que descendía del cielo de Dios. En el capítulo 1, la ciudad todavía no descendía del cielo de Dios, porque en el capítulo 1 él la ve en el trono del Señor. Pero cuando vamos al versículo 9 y el versículo 10, la ciudad ya ha descendido, está descendiendo, ya la tenemos ahí, en los aires. Tome su papel, tome esos dos versículos,
júntelo y empiece a escudriñar cuál es la diferencia de uno y cuál es la diferencia del otro, para que podamos entender todas estas cosas. Vemos en el versículo del capítulo 21, 10, que la ciudad está descendiendo. En el versículo 10 de Apocalipsis 21 vemos que la ciudad está descendiendo. Eso es en el 10. Mientras que en el versículo 2 de Apocalipsis 21, la ciudad sale del cielo y todavía no ha llegado. O estás llegando, o está por llegar, o se está por dar la orden para que la ciudad empiece a descender. Entonces usted se hace la pregunta que si la ciudad que está en el capítulo 21, versículos 1 y 2 de Apocalipsis es la misma ciudad, o Dios no está hablando de la misma cosa que la del versículo 9 y 10 del mismo capítulo 21 de Apocalipsis. Inclusive hay una palabra en el versículo 10 que dice que descendía del cielo de Dios. Y vemos en el otro versículo que también dice que la ciudad venía del cielo de Dios. El problema consiste en que la ciudad que está en Apocalipsis versículos 9 y 10 es primero, y la ciudad que está en Apocalipsis 21 versículos 1 y 2 es la segunda. Cópielo bien y dele para atrás y para adelante para que pueda entender lo que estoy hablando. La primera ciudad está en la eternidad. O sea, la ciudad de los versículos 9 y 10 está en la eternidad. La segunda ciudad, que es la que viene estando en Apocalipsis 21, versículos 1 y 2, la cual es la segunda ciudad, está al comienzo de la era milenial. Una ciudad está al comienzo, que es la del versículo 9 y 10, mientras otras está al comienzo de la era milenial. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Entonces vemos que la primera ciudad está en la eternidad, que la segunda está al comienzo de la era milenial. Entonces podemos ver que lo primero es la iglesia, porque en los versículos dice que está viendo a la novia, a la desposada, a la que fue a casarse y regresa. Entonces vemos que la primera está en la eternidad, la segunda está al comienzo de la era milenial. Está al comienzo de la era milenial, porque la Biblia dice que Jesucristo cuando regrese llegará a este planeta para comenzar un gobierno de 1000 años, un gobierno milenial. Entonces vemos que hay una ciudad que es la primera que no ha descendido, pero vemos la segunda ciudad, la cual está al comienzo de cuando Cristo decide descender a la tierra para tomar la tierra y empezar su gobierno milenial. Una no está al comienzo y la otra está a la vista de todo, que se va a ver como usted ve la luna de noche. Gloria a Dios. Entonces vemos que lo primero es la iglesia que desciende a la tierra eterna. Lo segundo es la iglesia reposando por encima de la tierra milenial. Cópielo muy bien. Póngale atención. Por eso se lo repito. Lo segundo es la iglesia reposando por encima de la tierra, que es porque empieza el gobierno milenial de Jesucristo. Lo primero es la iglesia que desciende a la tierra. La iglesia sale del trono de Dios y él la ve cuando empieza a prepararse para descender
pasan los 7 años de tribulación y los 7 años de muchos problemas en la tierra. Dios da la orden, entonces Dios empieza a descender con la novia ataviada, que ya se ha casado en el cielo, donde van las 10 vírgenes y solo 5 entran, y empieza Dios a descender, y Cristo empieza a descender con la iglesia. Ya esa ciudad que él vio en Apocalipsis 9, 21, 9 y 10, no es la misma ciudad que vio primero en Apocalipsis 21, 1 y 2. Ahora él está viendo que la que es versículo 9 y 10 está descendiendo para que empiece a cumplirse lo que está en lo segundo, que viene siendo el versículo 1 y 2 de Apocalipsis 21. Entonces es ahí cuando la ciudad empieza a descender, y entonces la ciudad se para arriba del planeta Tierra. Y cuando se para arriba del planeta Tierra es cuando él dice que la empieza a ver descender. No dice descender, dice la nueva Jerusalén, la santa ciudad que descendía del cielo. Dice que descendía del cielo. En el versículo 9 y 10 de Apocalipsis 21 no dice que la vio descender. Dice que la vio que descendía del cielo. Mientras que en Apocalipsis 21, versículos 1 y 2, no dice eso. Dice que vio a la santa ciudad, la nueva Jerusalén. No dice que descendía, dice que la vio descender. Y no es lo mismo cuando dice que la vio descender a cuando dice que la vio que descendía. Porque cuando dice que descendía es un presente de que ya está aquí, de que ya llegó, de que ya está arriba del planeta, y Cristo se prepara para llegar a la tierra y atar a Satanás y echarlo al lago de fuego y tomar posesión de este planeta. No es lo mismo. Por eso hay que tener lupa. Por eso hay que pedirle al Señor que nos dé la llave para atravesar y buscar los códigos de lo que está atrás, y comparar una palabra con otra palabra, y escudriñar por aquí y escudriñar por allá, como dice Isaías, un poquito por allá, un poquito por aquí, una tilde por aquí, una tilde por allá, un guión por aquí, un guión por allá, para que podamos tener una conclusión y poder entender y saber que estamos entendiendo de lo que estamos hablando. Gloria a Dios. Estos capítulos de acontecimientos eternos, de lo que son los tiempos que pertenecen a lo eterno, lo cual he descrito plenamente en los primeros versículos del capítulo 21 de Apocalipsis. Están mejor descritos los capítulos 21, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Usted tiene ahí toda la descripción para usted darse cuenta y entender lo que ahora mismo usted ha oído, y escudriñarlo y buscar ese don o ese espíritu de ciencia que Dios tiene guardado para usted, o ese espíritu de sabiduría, o ese espíritu de inteligencia que Dios tiene guardado. Entonces vemos que en el capítulo 21, 1 es cielo nuevo y tierra nueva. La declaración divina en el versículo 5, la declaración divina que encontramos en el versículo 5 de Apocalipsis 21, esta declaración está en los tiempos presentes. Cuando usted va a Apocalipsis 21 y va al versículo 5, como lo leemos, dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Eso es un término siempre presente. Dios nos está diciendo: y el que estaba sentado en el trono. ¿En dónde estaba sentado en el trono?
en la nueva Jerusalén, no en la que vio en Apocalipsis 21, 1 y 2, sino que lo vio en Apocalipsis 21, 9 y 10, que se prepara para descender a la tierra, y por eso es que Apocalipsis 21, versículo 5, nos dice que va a hacer todas las cosas nuevas. ¿Por qué la va a hacer nueva? Porque se prepara Cristo para entrar al planeta y empezar su reino milenial de 1000 años. Mientras la Jerusalén que está en Apocalipsis 9 y 10 desciende, la otra está en la eternidad. Y una cosa es ver la visión de la eternidad y otra cosa es hablar de la visión cuando ya se ejecuta y empieza todo a manifestarse tal como es. Gloria a Dios. Dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago todas las cosas, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fiel y verdadera. Oiga bien la palabra que dice aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Vamos a seguir escudriñando la Biblia para que podamos entender por qué Dios dice que hace las cosas nuevas. Por qué Dios dice, y a los que se recibieron, a ellos le doy potestad de ser hijo de Dios. Es aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Porque ahora Él nos repite en Apocalipsis capítulo 21 versículo 5 y nos dice que yo hago nueva todas las cosas. Porque la palabra nueva en la escritura, nueva las cosas en la escritura, no es una referencia a algo que no existía y que se va a hacer por primera vez. Es una referencia a un modelo que se va a hacer en este planeta sobre algo que en la eternidad ya existe. Y Cristo, como viene a ejecutar su gobierno milenial, ahora empieza en la tierra a regir sus leyes. No las leyes que tenía el hombre. Por eso todo será hecho nuevo. Por eso es que nos dice la Escritura que cuando Él esté en su reino milenial, no vendrá como la primera vez que vino y hicieron con Él lo que le dio la gana. Cuando Él venga la segunda vez, Él viene con poder y gloria a regir su reino milenial, y el que no se adapte a su gobierno milenial será desechado y será echado a la tiniebla. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sigamos hacia adelante. Entonces vimos que el versículo 5 de Apocalipsis 21 es un siempre presente. Entonces usted le pone abajo a su estudio, cuando usted lo escribe y dice Apocalipsis 21, 5, está en siempre presente. Y usted sabe que lo tiene que estudiar. Mientras el cumplimiento del versículo 1 de Apocalipsis 21 es la respuesta al versículo 5. O sea, la respuesta, una de las respuestas que tiene el versículo 1 de Apocalipsis 21, esa respuesta usted la encuentra en lo que es Apocalipsis 21, 5. O sea, cuando Él dice que ve del cielo la nueva ciudad, la ciudad de Jerusalén que desciende del cielo, entonces después usted lee el versículo 9 y 10, que ya cuando Pablo la está viendo en siempre presente, entonces cuando usted la lee, entonces usted va al versículo 5 y entonces ahí le explica lo que Dios va a hacer en esa tierra cuando Él descienda mientras la nueva Jerusalén está en los aires, para que todo ojo la vea. Gloria a Dios. El apóstol principal y que arregla y aclara todo esto es el correspondiente con la piedra preciosa de jaspe. Cuando estudiamos la Escritura y hablamos sobre la Nueva Jerusalén, en la Nueva Jerusalén tenemos grandes misterios.
tenemos los muros, tenemos los cimientos, tenemos los vástagos, tenemos las piedras de Lucifer, tenemos al apóstol y sus 12 piedras, tenemos las piedras preciosas, tenemos las 12 tribus de Israel, tenemos los nombres de los 12 apóstoles, tenemos los apóstoles del Cordero, tenemos los apóstoles de Jesucristo, tenemos las piedras preciosas y el conjunto que tiene y la combinación que tienen con los 12 apóstoles. Tenemos el orden del llamado en la eternidad y el orden de su llamado en la tierra. Tenemos el origen de los 144,000 escogidos de la que van a venir a esta tierra, que dice la Biblia que serán 12,000 de cada tribu. En la Nueva Jerusalén y en este estudio, ahora que vamos descendiendo, entonces vamos a ir viendo los huecos que antes no veíamos. Entonces ahora vemos que el apóstol Juan llega al cielo, es llevado en el Espíritu, y el apóstol Juan descifra la ciudad mística, descifra la ciudad de la eternidad, descifra la ciudad que va a descender y que estará sobre el planeta. Y vemos también dentro del Apocalipsis que en esa ciudad que desciende, la cual está en la eternidad y que ahora ha venido a la luz, vemos ahora que en esa ciudad también hay grandes misterios dentro de ella. Y uno de los misterios que está dentro de ella es el misterio de Apocalipsis 2, de Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, donde nos dice: falsos apóstoles, a los cuales he encontrado mentirosos y no lo son. Entonces en esa ciudad está la revelación y el secreto de por qué el Señor Jesucristo nos dice en Apocalipsis 2, versículo 2, que esos apóstoles que se llamar apóstoles porque vienen de hombre, no lo son y son mentirosos. Porque hay requisitos muy altos que usted tiene que tener para usted poder decir que usted es un apóstol de Jesucristo. Y mucho menos usted va a poder decir que es del Cordero de Dios. Entonces vamos a explicar todas esas cosas, porque son muchas las llamadas y son muchas las personas que me viven preguntando que si un apóstol es real hoy en día o es falso. Si usted se quiere llamar apóstol, si usted se quiere llamar Gabriel, como usted le dé la gana de llamarse, esos son unos problemas suyos. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Eso es usted, es opcional. Pero la Biblia me enseña a mí el por qué a ustedes que se dan esos títulos, Dios le llama mentiroso. Olvídese del fanatismo, olvídese de la religión, analice, estudie la Escritura, entonces empiece a hacer una relación entre lo que está en la Nueva Jerusalén, que Dios detalla y da la luz, y las cosas que usted va a tener que buscar y traer en su maletín para poder probarme a mí que usted pertenece a uno de los 12 apóstoles que están allá en la Nueva Jerusalén. Porque en la eternidad, ya en la Nueva Jerusalén, que fue la que vio Juan cuando él habla del trono de Dios, allá en la eternidad, cuando en el planeta no existía, ya el nombre de Juan, que fue que vio esta visión, ya él lo vio cuando fue llevado en el Espíritu. Y todavía él no había muerto en la tierra, y su sorpresa no fue ver los nombres de los 12 hombres que andaban con él, a quien Cristo llamó apóstoles, sino que vio que su nombre también estaba en esa ciudad. Entonces yo te tengo que preguntar a ti, por la ley de la resurrección de Dios, que si tú dices que eres un apóstol llamado por Jesucristo, tú me tienes que enseñar a mí en dónde está tu nombre en la Nueva Jerusalén que está allá arriba, y en qué lugar o en qué número te puso el Señor Jesucristo en el tiempo cuando eran los apóstoles del Cordero. Porque unos son los apóstoles del Cordero, que fue lo que él vio cuando vio la ciudad por primera vez llevado en el Espíritu, y la otra situación es
cuando Él estaba abajo y el Señor Jesucristo dejó de ser Dios, se humilló, vino a la tierra y lo llamó a ellos como 12 hombres y le dijo apóstoles. Entonces unos son los del Cordero y otros son los del Señor Jesucristo. Lo mismo que Él llamó en la tierra, los nombres de eso mismo estaban en la Nueva Jerusalén. En el mismo orden que millones de años después, Cristo desciende a la tierra como hombre y lo llama para llevar el Evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios. Y esas son poquitas cosas de los grandes misterios que vamos a seguir mirando en cuanto a lo que es a la Jerusalén celestial. Entonces vemos que el apóstol principal y el que arregla y aclara todo esto en lo que es el apóstol Juan. Y el apóstol Juan es en lo correspondiente a la piedra de esmeralda. El apóstol Juan simboliza la piedra de esmeralda. Mientras que entre las piedras preciosas tenemos las piedras de jaspe, que la piedra de jaspe simboliza al apóstol Pedro. O sea, el primero en el orden de llamado de los 12 apóstoles por el Señor Jesucristo fue Pedro. El cuarto que el Señor Jesucristo llamó fue a Juan. Cuando usted va al libro de Mateo, capítulo 28, versículo 10, usted va a ver que Jesucristo llama a los 12 apóstoles y que Él lo llama en un orden. O sea, cuando Cristo vino a la tierra y empezó su ministerio y Él llamó a los 12 apóstoles, Él no le dijo Pedro, Judas, Jacob, Él no hizo eso. Él lo llamó en el mismo orden que están los nombres de ellos escritos en la ciudad nueva de Jerusalén, en el cielo, en la eternidad. En el mismo orden que están las 12 puertas, los cuales son símbolos de los 12 apóstoles del Cordero. Cuando Él vino a la tierra, en ese mismo orden, Él fue llamándolo. Y el cuarto que Él llamó fue a Juan. Y Juan es el apóstol que simboliza la esmeralda. Ahora vamos a pararlo aquí y vamos a ir a la segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, y vamos a ver una relación entre esa ciudad celestial y vamos a ver una relación en la eternidad y vamos a ver qué nos dice Pedro para que podamos entender un poco más y tengamos más material para entender de lo que estamos hablando. Cuando usted va a Mateo 28:10 y ve el nombre de los apóstoles, y después usted va a Éxodo 28:14, usted va a ver que cuando se mienta la piedra esmeralda, que es la piedra que tiene el sacerdote en el pectoral, usted va a ver que en la primera línea de 3 piedras no está Juan, pero en el número 1, en la segunda línea de 3 piedras, está la piedra esmeralda. Y Juan es el número 4 llamado. Entonces Juan simboliza la piedra de la esmeralda. Y esmeralda significa en la escritura el que tiene el comienzo de todo el universo. Y por eso fue que él fue elegido como la piedra de la esmeralda. Gloria a Dios. Vamos a buscar a Pedro, perdón. Vamos a buscarle a Pedro. Y vamos a leer en el libro de Pedro, segunda de Pedro, Pedro capítulo 3, versículo 10. Y vamos a ver qué sugerencia nos da Pedro, de qué nos habla Pedro, para que nosotros podamos entender de estos misterios. Dice, el fin
del reino milenial de Cristo. O sea, se acaba el reino milenial de Cristo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y la obra que en ella hay serán quemadas. Vamos a leer el 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Entonces podemos ver que Pedro nos está diciendo y nos está dando y nos está descifrando lo que hay en esa ciudad y lo que va a acontecer con ella al final del reino milenial de Jesucristo. Sigamos leyendo, dice: mas la tierra santa ha sido dada a Israel para posesión eterna. La tierra santa que se le da a Israel no es la tierra de este planeta. La tierra santa que se le da a Israel como promesa, conjunto con la iglesia, es la tierra celestial. Porque de acuerdo a 2 de Pedro 3:10, este planeta será consumido y todos sus elementos, y la tierra no será más. Gloria a Dios. Entonces vemos que nos habla de una nueva tierra, y al hablarnos de una nueva tierra no significa necesariamente otra tierra. Vemos que cuando nos dice la Escritura que nosotros tendremos tierra nueva y cielo nuevo, no se está refiriendo a otras tierras. Es de este mismo planeta que el Señor está hablando. Cuando dice que va a hacer todas las cosas nuevas, es diferente de hacer nuevas las cosas. O sea, cuando el Señor nos dice que Él va a hacer todas las cosas nuevas, esa palabra que hará todas las cosas nuevas es muy diferente a que Él diga que va a hacer nueva todas las cosas. Tomemos como ejemplo el hacer un odre nuevo o un odre viejo. Nadie que tiene un vino nuevo lo va a echar en un odre viejo. Cuando el Señor Jesucristo dijo esto, el Señor Jesucristo nos está dando un ejemplo de aquel que llama nuevo. Porque nadie que tiene un vino nuevo lo va a echar en un odre viejo. O sea, yo no he venido aquí para agarrar lo nuevo y dejarlo como está, sino para reestructurarlo. O sea, no vino a traer al planeta algo fuera de lugar, sino que vino a traer al planeta el evangelio de Él, que antes existía en la eternidad y que ahora Él ha descendido a este planeta. Desde la Nueva Jerusalén con la iglesia, Él ha descendido a este planeta para llevar lo que es el evangelio total. Pero antes de que la iglesia descendiera a este planeta, primero vino Cristo y trajo a este planeta las buenas nuevas. O sea, el evangelio de vida a los hombres. No trajo nada nuevo en un sentido, porque ya Él en la eternidad conocía lo que era el evangelio. Simplemente lo ha traído de la eternidad para darnos a nosotros en la tierra. Y por eso dice la Escritura que nadie echa vino nuevo en odre viejo. No he venido a este planeta, a mis redimidos, para agarrar a mis redimidos, a lo que salve de ellos, y agarrar a mis redimidos y echarlo en un planeta viejo. No. He venido a este planeta porque voy a hacer todas las cosas nuevas. Porque las cosas viejas pasaron. Gracias, hermanos. Ya me están haciendo señas de que el tiempo se ha cumplido. Cuando regresemos próximamente para continuar este estudio, vamos a entrar en lo que son el origen de las piedras preciosas. Vamos a ver por qué el nombre de los apóstoles estaba en la eternidad, y después cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra y lo llama en lo terrenal. Vamos a ver por qué dijo Pablo: yo no soy apóstol llamado por hombre, sino que llamado por Jesucristo. Jesucristo llama a los apóstoles en la tierra para mandarlo a la nación de Israel, pero llama a Pablo para mandarlo a los gentiles,
Dios lo llamó para hacer un trabajo nuevo, y Jesucristo ya no necesita a más nadie con título para mandarlo a ninguna parte. Y por eso dice la Escritura: y cuando este evangelio sea llevado a todas las naciones, entonces el fin. No dice cuando yo llame apóstoles y lo mande a todas las naciones. Ya Pablo hizo ese trabajo, y lo veremos en el próximo estudio que continuemos después de este. Dios le bendiga, Dios le guarde, y no se olvide de escudriñar la Escritura.